Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos de nuevo a esta sesión de casos clínicos correspondiente al tema número 2 del módulo de urología. Me presento nuevamente, mi nombre es Óscar Balán, residente segundo año de la especialidad de imagenología diagnóstica y terapéutica con sede en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. Entonces, iniciamos el caso clínico, es un caso clínico rápido, pero muy representativo, y se trata de un masculino de 54 años de edad que acude al servicio de imagen del hospital que posteriormente les voy a decir, refiriendo cierto grado de distensión abdominal y leve malestar. Se le realiza este método de imagen, eh, coloqué las imágenes más representativas únicamente, y es una tomografía en fase simple, en adquisición transversal con su respectiva reconstrucción coronal, en donde llama la atención que a nivel de retroperitoneo, en el espacio tanto perirrenal como pararrenal anterior del lado derecho, se observa una tumoración evidentemente de gran tamaño. Esta tumoración es heterogénea a simple vista. Podemos observar, aquí señalando con mi cursor, la voy delimitando, los bordes de esta lesión son lobulados, pues quizás tenga una morfología ovoidea, y llama la atención que son lobulados sus bordes. Esta lesión, como ya habíamos mencionado, está predominantemente en el espacio retroperitoneal del lado derecho, se extiende tanto al espacio pararrenal anterior, incluso hacia la cavidad peritoneal, invade también el espacio pararrenal posterior. Vemos cómo aquí también se encuentra en contacto con el músculo psoas, que corresponde también a otro espacio de la cavidad retroperitoneal, y si bien no invade del todo el espacio de los grandes vasos, sí se encuentran desplazados. Aquí podemos ver cómo la aorta abdominal se encuentra desplazada, y el contenido o las características de esta lesión son heterogéneas. Vemos cómo tiene áreas cálcicas, isodensas a calcio, aquí delimitadas con mi cursor, múltiples áreas isodensas a calcio, que alterna también con otras áreas isodensas a líquido o quísticas, como aquí podemos observar. Tienen un coeficiente de atenuación entre 5 a 10 unidades, y otras áreas de mayor densidad que corresponden a partes sólidas. Las voy a ir delimitando con mi cursor, como estas y estas otras, que se encuentran en contacto con las áreas quísticas, que tienen una densidad entre 20 a 25 unidades Hounsfield, y vemos cómo esta lesión ocasiona importante efecto de volumen, sobre todo a nivel del riñón ipsilateral, del lado derecho. Vemos cómo la interfase inclusive con el riñón está perdida, lo que nos puede indicar, aquí mejor representada en la coronal, nos puede indicar que o si bien la lesión o depende de este órgano, o se encuentra ya con importante afección o invasión a este órgano. También llama la atención que la lesión contiene áreas isodensas a grasa, aquí delimitándolas, sobre todo en la periferia. Sí llama la atención, y aquí en la coronal también se observan estas áreas que son isodensas a grasa. Se le administra medio de contraste intravenoso, una fase pues, prácticamente venosa, en donde la lesión se delimita un poco mejor, la periferia de la lesión o la cápsula de esta lesión se presenta un reforzamiento. Las áreas sólidas, como aquí en esta reconstrucción coronal se observa mejor, tienen un reforzamiento significativo. Las áreas quísticas, si bien no refuerzan del todo, pero sí el componente sólido de la lesión, las áreas de mayor densidad, sí presentan un reforzamiento. Seguimos viendo cómo esta interfase con el riñón está perdida, lo que nos llama, lo que nos puede indicar el comportamiento maligno y agresivo de esta lesión. Este es un caso de un liposarcoma no diferenciado. Es importante mencionar que los liposarcomas no siempre se van a observar con contenido predominantemente graso, como estamos pues quizás acostumbrados a observar este tipo de lesiones. En ocasiones, como en este paciente, que fue el propósito del caso, los tumores o los liposarcomas se pueden observar demasiado heterogéneos, con áreas quísticas, áreas sólidas, áreas isodensas a grasa, calcificaciones gruesas. Y pues bien, es importante tener en cuenta que esta lesión se puede comportar de esta manera, sobre todo para diferenciarlo de otras tumoraciones que se pueden observar de similar características, como los teratomas, sobre todo inmaduros de la región retroperitoneal. Y pues bueno, vamos a tocar algunos puntos importantes sobre este tema, que ya mencionamos que se trató de un liposarcoma retroperitoneal. A manera de introducción, pues sabemos que estos tumores derivan del mesénquima,
la gran mayoría de los tumores malignos del retroperitoneo corresponden a sarcomas y de estos el más frecuente es el liposarcoma, como podemos ver aquí, casi el 70% de los sarcomas retroperitoneales van a corresponder a este tipo de tumor. La edad de presentación, pues es lo más frecuente 50 a 70 años, y aquí un dato epidemiológico que en Estados Unidos se tiene este número de casos por año. Eh, Nada más para aquí hacer referencia a cómo a partir de los 50 años, esta tabla lo ejemplifica bien, de los 50 a 70 años, la prevalencia aumenta notoriamente. Y también saber que los sarcomas de tejidos blandos o los liposarcomas no solamente se van a presentar en el retroperitoneo, sino que incluso lo más frecuente, como en esta tabla del New England, podemos ver que se presentan más frecuentemente a nivel de los miembros tanto pélvicos como torácicos, y que el 20% van a ser a nivel de retroperitoneo. Aquí nada más un poco de la fisiopatología, saber que ciertos factores de transcripción van a estar alterados, sobre todo en casos de herencia. No necesariamente van a ser hereditarios, pero sí es más frecuente que si se tiene un familiar con antecedentes de este tumor, es más frecuente que se tengan este tipo de alteraciones genéticas. Y los diferentes tipos de tumor son los que aquí les menciono, tanto el bien diferenciado, que es el el de mayor prevalencia, el no diferenciado, el mixoide, el pleomórfico y otros no especificados. Que saber que el pleomórfico, como aquí les menciono, es el de mayor grado de malignidad. Aquí los pongo esta tabla para hacer una diferencia entre cada uno de ellos. El bien diferenciado, el no diferenciado, el mixoide, el de célula redonda y el pleomórfico. El peor, como les mencionaba, es el pleomórfico, y el bien diferenciado es el que tiene un mayor grado de benignidad, pero con menos grado de recurrencia. Eh, Aquí nada más para ejemplificar, dependiendo de la localización, cuál es el tipo más frecuente, y bueno, enfocándonos a los que más nos interesa en nuestra especialidad, pues los datos por imagen. Generalmente, bueno, dependiendo del grado de diferenciación, aquí vamos a poner unos ejemplos para ver cómo se puede comportar esta lesión en sus diferentes escenarios. La tumoración, en el caso de un liposarcoma bien diferenciado, pues predominantemente va a ser una lesión isodensa a tejido graso, como en este ejemplo de adquisición de tomografía de abdomen en adquisición transversal con medio de contraste intravenoso. Vemos esta gran tumoración retroperitoneal que se encuentra afectando tanto el espacio perineal izquierdo como el parrenal anterior, parrenal posterior, y es una tumoración isodensa a tejido graso con septos en su interior que refuerzan con la administración de medio de contraste, y se trató de un liposarcoma bien diferenciado. Ese es el comportamiento de un liposarcoma bien diferenciado. Y por tomografía y por resonancia magnética, aquí tenemos este otro ejemplo de una tomografía. Vemos la tumoración en la región pélvica izquierda, es isodensa a tejido graso con una calcificación en su interior, y vemos cómo las diferentes secuencias de resonancia magnética se va a ver isointensa al tejido graso subcutáneo, como podemos ver en estos dos ejemplos de tomografía, en secuencia ponderada en T1, en T2, se comporta similares características. Y lo importante es que en la secuencia de T1 con saturación grasa o en FATSAT se observa la supresión de esta intensidad por el pues, alto contenido líquido, rico en grasa. Otros ejemplos, aquí podemos ver esta tumoración que también se comporta por resonancia magnética, generalmente isointensa al tejido graso. En esta secuencia ponderada en T1, en la secuencia FATSAT, vemos cómo suprime el componente graso. En la secuencia T2, aquí como dato incidental, un quiste del riñón izquierdo, pero vemos cómo también tiene algunas áreas quísticas también en su interior, y que tras la administración de gadoliño tiene cierto grado de reforzamiento. Este se trató de también un liposarcoma, pero podemos observar cómo no necesariamente esto del todo componente graso, también puede tener áreas sólidas heterogéneas. Este es otro tipo de tumor, que es la variante mixoide. Vemos como el tumor general, en este tipo de tumor se observa predominantemente sólido, algunos septos en su interior que refuerza con la administración de medio de contraste, y en las diferentes secuencias, sobre todo en esta secuencia T2, vemos que también tiene algún grado de componente quístico señalado con la flecha. Con la administración de medio de contraste en la secuencia T1 con gadolinium, vemos cómo la tumoración va presentando un aumento de intensidad de manera progresiva, con un área central que no aumenta de intensidad, pudiera ser necrosis, o un área o el área quística que ya habíamos mencionado en la secuencia T2. Nada más otro ejemplo. Por último, vemos cómo el no diferenciado puede tener componentes tanto sólidos, isodensos a grasa, y calcificaciones en su interior, con su respectiva correlación con estudios de
resonancia magnética de secuencia tanto T1 como T1 con galilio, como refuerza el componente sólido. Aquí les dejo estas tablas para diferenciar cómo se pueden observar cada uno de estos tipos de liposarcomas por los métodos de imagen. El pronóstico va a variar notoriamente dependiendo del estadio en el que se encuentre y la presencia o no de metástasis, basándose en el T1 y el estadio dependiendo de los grados de la tumoración. Y también les dejo aquí este algoritmo diagnóstico, sobre todo para lesiones tanto de cavidad peritoneal como de retroperitoneo, dependiendo de las características que ésta tenga. Les dejo la bibliografía, son los artículos que encontré, se me hacen muy buenos y para complementar esta información. Y les agradezco mucho su atención. Nada más, antes de concluir, este tipo de tumores, sobre todo la variante no diferencial, los diagnósticos diferenciales, siempre van a ser un teratoma inmaduro, sobre todo por el alto contenido de calcio. Otros diagnósticos diferenciales va a ser el angiomiolipoma de riñón, sobre todo si depende de este último órgano, o bien un mielolipoma de la glándula adrenal, sobre todo estos últimos dos que son de gran tamaño. Otros sarcomas también, sobre todo el leiomiosarcoma, puede ser un diagnóstico diferencial. Estos tumores siempre tienen que irse a biopsia. Y pues bueno, esto es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente caso clínico.